yo voy a hacer aquí como un salto de esta Y como luego, obviamente, no solo en el Partido Liberal, sino en el gobierno Santos. de esta saga y de como esta historia fundacional que usted cuenta, un poco a la realidad de la política, pero usted es un político que combina dos vainas que son difíciles, que son como los símbolos, la capacidad de comunicación y también las alianzas políticas, ¿cierto? Y lo que hay detrás. Estas son algunas de las que usted tuvo en Medellín. Entonces, Julián Bedoya, el excongresista del Partido Liberal, que está metido en un lío porque falsificó el título. Carlos Trujillo, un senador del Partido Conservador de Itagüí, muy poderoso en este gobierno, uno de los aliados del partido, del pacto histórico y del presidente Petro, los dos con grandes participaciones burocráticas en su alcaldía. Y también estaba por ahí Luis Pérez, que fue gobernador. ¿Cuántas veces fue gobernador, Lupe? Ahí están. Como yo me elegí independiente, entonces han tratado de ponerme todos los jefes posibles, porque no hay nadie que me pueda reclamar. Pero entonces le pregunto, toda esta independencia que usted dice tener de haber llegado como a sus campañas sin el apoyo de estos grupos políticos, ¿por qué termina pagada con puestos que usted les da en sus administraciones a todos los aliados? Ese es el cuento que han echado, de que mis administraciones han resultado o pagadas o controladas por actores políticos, pero es completamente falso. En nuestro gobierno gobernamos con quienes quisimos gobernar, con los mejores. Tuve relaciones, obviamente, con todos los actores O sea, ellos son de buenos. Antioquia. O sea, esos le parecen buenos administradores, buenos ejecutores, porque, Es- no sé, tenían. Ellos, lo primero que hay que decir es que ellos, porque trataron mucho de decir que, por ejemplo, que mi jefe era Luis Pérez, que mi jefe era Trujillo, que mi jefe era Julián. Bueno, yo no sé quién manda a quién, pero finalmente usted metió como a unas maquinarias políticas antioqueñas muy poderosas, que son una del Partido Liberal, que es Si, donde usted si militó. eso fuera cierto, si eso fuera cierto, se hubiera visto en las elecciones por ejemplo, la gobernación de Antioquia. Luis Pérez, a quien mencionaste ahí, hizo una candidatura contra Esteban Restrepo. Esteban Restrepo era mi candidato a la gobernación. ¿Y quiénes apoyaron a Luis Pero Pérez? no, lo que sí es cierto es que había personas que son como aliados de Julián y de Carlos Trujillo nombradas en su alcaldía. No es cierto. Eh, ¿No es cierto? No es cierto. Como que no. Entonces, estaba, por ejemplo, de Bedoya, en la empresa de seguridad urbana. Usted tenía de representante legal a Juan Felipe Hernández, que fue secretario general de la Universidad de Medellín. Sí, Ese es el fortín de, sí. de Bedoya. Si me das ese nombre hasta me pierdo, ¿no? Si me lo pones aquí al frente no lo reconozco. Pues seguramente cuando lo nombró, pues venía en un paquete de hojas de vida que mandaron los El- congresistas. Pues usted sabe que así operan ellos. yo nombro los secretarios, pero yo les doy autonomía para nombrar su gente. Es decir, yo no me pongo a decirle, oiga, es que me tiene que nombrar el secretario tal, X, Y, Z, no. Yo te, Al concejal Lucas Cañas, por ejemplo, usted le dio un juego enorme en su yo, alcaldía, yo él lo te nombro apoyó. y tú me tienes que responder por resultados. Y si podemos hablar de resultados, mi alcaldía lo que tuvo fue resultados. La alcaldía que más bajó los homicidios O sea, todo esto es que Es más, hay un informe en esta idea, la entonces, usted cree que es un mito, que total. usted ha participado, pues como este gobierno lo ha hecho. Es decir, este gobierno, ese es un poco el pacto histórico. El pacto es abrirse a la política tradicional. La- Eso ha sido la estrategia y el cuento que echaron, pero también dijeron que yo fui el alcalde que más secretarios cambia por algo sería. Cuando veía que estaban empezando a ser influenciados por un actor político, los cambiaba. Ahora, Pero es que este modus los, operandi los resultados dan. continúa, o sea, sus apoyos regionales ahorita que buscan el pacto. Entonces, usted se va a buscar a Pedro, ¿no? Pedro Flores es un senador del pacto histórico, es el sobrino político de Euclides Torres, El polo me del parece Polo. maravilloso. No, pero es que Iván Cepeda responda por lo que le toca, Que pero tiene votos, pero no solo tiene votos, que ha tiene hecho maquinaria. de propuestas y de leyes asociadas a temas de innovación y de emprendimiento en el Congreso. Las buenísimas, las que ha impulsado para que el negocio de Euclides Torres se consolide en la protección del El, Segov y el el, tránsito. yo voy a decir sobre Euclides de forma particular que si investigas bien, hay una sede de un candidato o una candidata del pacto Sí, que está financiado por él y no por ¿cuál? Averigüe, eso es el periodista. No, pero Quintero. averigüe. Que son muy De una sede de una candidata del pacto o candidato. y Es decir, hay una, una sede que es del señor
y que la tiene una candidata o un candidato. ¿Pero usted cree que Pedro no está jugando con Euclides? Yo estoy buscando el apoyo de todos los actores del pacto histórico que me quieran apoyar. Pues eso está bien. Y si está en el pacto maravilloso, quiere decir que es bueno. No, pues no estoy seguro, Sí. ¿no? Porque Olmedo, que trabajaba con el senador conservador Carlos Trujillo, que tuvo fichas en su administración, ¿Sabe qué es lo bueno? era del grupo de Carlos Trujillo, ¿no? Olmedo que terminó robándose la UNGRD. Hay algo bueno que pasó en el gobierno de Petro, es que Petro asomó un montón de gente nueva a la política. Sí. eh, y unos salieron buenos, unos salieron malos. Comparado con otros gobiernos, hay que decir que los malos de este son la ínfima minoría. Sin embargo, yo no defiendo al gobierno, yo defiendo al presidente Petro. Yo mismo le he dicho al presidente, y lo he dicho públicamente muchas veces, que él tuvo un montón de ministros malos, flojos, que lo dejaron solo en la estrategia y en el empujar el cambio. Y por eso los ha tenido que cambiar una y otra vez, porque les ha faltado valor para lograr los cambios. Pero ¿usted no cree que cuando un liderazgo tiene que cambiar y cambiar y cambiar, el problema tal vez no está en el gabinete, sino en el liderazgo? Pues, o sea, no sé si eso le pasó a usted en Medellín Yo o en gané el muchos Barranca. secretarios, muchos secretarios. Yo fui uno de los que más secretarios acá Claro, en la historia de Medellín. me imagino a Petro le encanta que usted le diga eso, pues porque lo releva de toda la responsabilidad. Pero les dice, no, pues Quintero, métanlo allá en la consulta del pacto. Yo creo que a la gente hay que medirla por resultados. En mi gobierno, nosotros, te lo decía ahorita, me interrumpiste, bajamos los homicidios 42% cuando el resto de las ciudades del país lo estaban aumentando. Informe de la silla vacía. Sí, señor. Esa la concedimos. Sí, no solo eso, desempleo, lo recibimos en 14%, lo entregamos en La 7,8%. recuperación de la pandemia fue importante. Pero recibimos la ciudad siendo la 22ª capital con mayor desempleo y la entregamos como la de menor desempleo del país. Es decir, una cosa es que baje por la pandemia, otra cosa es que rompas tendencia. Nosotros rompimos tendencia y en la posición comparativa de la ciudad, Medellín terminó convirtiéndose en la ciudad más activa en términos económicos del país. Hoy todavía, a pesar de Fico, sigue siendo la ciudad con menor tasa de desempleo. 7 y pico. Incluso llegó a estar casi en 6. Lamentablemente ahí está volviendo a subir, como la tasa de homicidios, que ya tiene un aumento del 28% en el gobierno. Ahí en lo de los homicidios siempre había una pregunta, si aquí había como un pacto de gobernabilidad, una pax mafiosa, ¿no? No, es que la había, y nosotros la rompimos. La paz mafiosa, Pero unida del gobierno de Fico, terminó con Villegas capturada. el exsecretario de Seguridad Y no solo de eso, Fico. acaba de decir Pesebre, acaba de decir alias el otro, Pesebre y el otro Douglas, acaba de decir que jugaban fútbol con Fico, que además tenían una alianza y esa alianza incluía falsos positivos en el gobierno de Fico ¿Y usted cómo para mejorar la imagen de Fico, pero además que tenía secretarios, a Villegas, por ejemplo. Eso es muy raro que la fiscalía no haya avanzado en lo absoluto en ninguno de esos procesos. ¿Y usted cómo rompió esa pax mafiosa? Porque yo siento que esa pax mafiosa se mantuvo, no sé si pues un alcalde puede hacer hasta lo que puede hacer un alcalde, pero ahí Mira, acabó. de las estrategias que más orgulloso me tienen, porque además es replicable. Lo podemos hacer en todo el país. Entonces yo hice 3 cosas. Primero, nombré un general de la República secretario de Seguridad. Mis 4 años de gobierno, me acompañó los 4 años de gobierno. Segundo, bueno, lo escogí por resultados. Había sido el mejor comandante de la policía en los últimos años. Lo conocí el día que lo nombré. O sea, es decir, que escogí al mejor y lo puse. Segundo, eh, una estrategia de cámaras como ningún otro, con tecnología, inteligencia artificial, etcétera, que yo sé de eso, porque yo vengo del mundo de la tecnología. Pero hice algo todavía más poderoso y es que, como yo venía de un barrio popular, yo entendía cómo nacía el conflicto y cómo nacía el control territorial en los barrios. Ujú. Cuando la- llegué a la reunión de la policía inicial y me dijeron cuál era la estrategia de seguridad de la ciudad, me dijeron que estaba enfocada en capturar cabecillas, y eso está bien, ¿cierto? Y en quitarle las rentas ilegales. Y ellos decían algo que hacía sentido. Si solo capturamos cabecillas, las rentas ilegales alimentan el negocio y llega otro cabecilla. Pero lo que no se dan cuenta es que para que haya rentas ilegales tiene que haber control territorial. Entonces, la estrategia es quitarles el control territorial y eso es natural, eso lo dice todo el mundo. El problema es cómo lo haces. Para quitarles el control territorial,
tienes que quitarles el poder del miedo. Y segundo, tienes que quitarle los niños. Sí, Entonces yo ejecuté una estrategia que tenía dos componentes. Uno, quitarle los niños. ¿Cómo? Llegando primero que el grupo criminal, dándoles computadores, creando la matrícula cero, que cuando el grupo criminal llegara por el niño a decirle, venga, yo le doy 500.000 pesos, coja este fusil, el niño les dijera, no es que yo tengo futuro, es que mi estudio ya está pagado, ya el alcalde garantizó que yo voy a poder estudiar. Y segundo, tengo un computador que me conectó al mundo, muchos de esos niños nunca habían salido de su barrio. En 6 de cada 7 casos, ese era el primer computador de su familia en la historia. sí. Y eso, y bueno, y hablándoles, y eso terminó cambiando la lógica en los barrios. Y lo segundo es que volvimos caro matar. En Medellín se mataba por 500.000 pesos. Y entonces dijimos, recompensa de 100 millones de pesos, hoy sería como 120, por información que nos permitiera la captura de cualquier homicida. Entonces, antes en el barrio, para que alguien se volviera el duro del barrio, lo que hacía era que cogía en la mitad del barrio y mataba a alguien. Y entonces, después de eso, cuando iba a cobrar la extorsión, ¿quién no le pagaba la extorsión si ya había visto que mataba a alguien? Claro, pero Ahora ya no podía matar a nadie porque se convertía en una presa del esquema de recompensas. Y eso hizo que no solo bajara el homicidio, 70% de reducción de homicidios con arma de fuego. Y para ver el poder de lo de los niños, por primera vez en la historia de Medellín, ningún menor de 14 años fue asesinado en un año completo, desde pero primera ediciones. tampoco hubo una gran persecución a cabecillas, muchos de los cuales estaban Ah, en la cárcel en ese momento. al revés. Que ese era como un poco el sheriff Fico, que iba como detrás de, yo creo, de los ladrones y de los narcos y de etcétera, etcétera. Antes hacían shows con eso, y era el show. Y cogían a alguien, le ponían un alias, y resulta que el peor delincuente de todos era Fico, que estaba ahí y que tenía alianzas con ellos y que decían, vamos a capturar a este y así que es un gran cabecilla. Eso eran los falsos positivos. ¿Y usted cómo sabe que el alcalde de Medellín actual, otra vez, es un gran delincuente? Porque ya lo han dicho los delincuentes que hicieron negocios con él, que hicieron acuerdos con él, pero además porque tengo pruebas de lo que hicieron en el cartel de los lotes, y de varias irregularidades que nosotros encontramos y que hemos denunciado. La fiscalía no avanza.